Saludos, bienvenidos a Grafted in Him, la plataforma oficial del reino. Esto es un descargo de responsabilidad. Aceptamos todos sus comentarios, pero si no está de acuerdo con alguna expresión en esta programación, está en todo su derecho. Sin embargo, si vemos algún comentario inadecuado, será eliminado. Así que disfruten de esta semilla. Shalom. Bienvenidos a Grafted in Him una vez más a este programa Código de Vida. Mi nombre es Ezequiel, así me llamo Dios. Y hoy estamos, ¿verdad?, contentos y felices de poder, ¿verdad?, en este tiempo poder seguir conociendo y entendiendo a nuestro Dios, nuestro Rey eterno, y su Hijo Yeshua el Mesías. Y estamos en la serie de Génesis, estamos en el capítulo 42. Hoy vamos a tocar el versículo 10 y 20, del 10 al 20, y el título o el tema que le pusimos a este capítulo fue José y el sueño que cobra vida. José ahora, gobernador de Egipto y encargado de vender el grano durante el tiempo de hambre, recibe a todos los que vienen de otra tierra a comprar comida. Entre ellos llegaron sus propios hermanos, quienes sin reconocerlo se inclinan ante él, cumpliendo así el sueño que José había tenido por muchos años, ¿verdad? Y tocamos acerca de eso también. José sí los reconoce, pero decide ocultar su identidad y hablarles con dureza para probarlos. Les pregunta de dónde vienen y al escucharlos decir que llegan de Canaán para comprar alimento, él los acusa de ser espías que buscan las debilidades de la tierra. Yo quiero leer ahí en Génesis capítulo 42 del 10 al 20, dice, no, mi señor, exclamaron ellos, sus siervos han venido simplemente a comprar alimento. Todos nosotros somos hermanos, miembros de la misma familia, somos hombres honrados, Señor. Ellos están aquí, ¿verdad? Están promocionándose bien ellos. Dice, no somos espías. Y él dice, sí lo son, insistió José. Han venido para ver lo vulnerable que se ha hecho nuestra tierra. Señor, dijeron ellos, en realidad somos 12 en total. Qué cosa que contaron a José ahí. Aunque no estaba, pero lo contaron. Ellos estaban como que en cierta manera profetizando sin darse cuenta. Nosotros sus siervos somos todos hermanos, hijos de un hombre que vive en la tierra de Canaán. Nuestro hermano menor quedó con nuestro padre y uno de nuestros hermanos ya no está con nosotros. Importante ese detalle ahí. Dice, pero José insistió, como dije, ustedes son espías, voy a comprobar su historia de la siguiente manera. Juro por la vida del faraón que ustedes nunca se irán de Egipto a menos que su hermano menor venga hasta aquí. Uno de ustedes irá a traer a su hermano. Los demás se quedarán aquí en la cárcel. Así sabremos si su historia es cierta o no. Por la vida del faraón, si resulta que ustedes no tienen un hermano menor, entonces confirmaré que son espías. Por la vida del faraón, si resulta, Entonces José los metió en la cárcel por 3 días. Al tercer día, José le dijo, yo soy un hombre temeroso, ¿qué dice él? Yo soy un hombre temeroso ¿de quién? De Dios. Significa que todo lo que él dice va a cumplirlo, él lo va a cumplir. Dice, si hacen lo que les digo, vivirán. Si de verdad son hombres honrados, escojan a uno de sus hermanos para que se quede en la cárcel. Los demás podrán regresar a casa con el grano para su familia que muere de hambre. Pero deben traerme a su hermano menor. Eso demuestra que dicen la verdad
y no morirán. Ellos estuvieron de acuerdo. Eso es interesante porque a veces el rey del universo no usa rayos ni truenos para tratar con nosotros. A veces usa momentos incómodos, silencio, espera, retos y confrontaciones. Eso mismo le pasó a los hermanos de José. Ellos llegan buscando grano, pero José está buscando ¿qué? Está buscando la verdad. Y lo que sigue es una de las pruebas más profundas de toda la Biblia, la prueba del corazón. Y eso es lo que eso es lo que José está tratando con ellos, está tratando su corazón. Quiere ver cómo está, ¿qué? Su corazón. Es importante porque la sinceridad se revela cuando la presión aprieta. José los reconoce, pero ellos ¿qué? No los reconocen. Pero ¿qué hace él? Los confronta y lo primero que sale es su historia. ¿Qué hace él? Él los confrontó. Cuando los confrontó, entonces ¿qué pasó? Salió la historia. Hablan de su padre, hablan de Benjamín y por primera vez comienzan a admitir lo que hicieron con su hermano. Cuando el corazón está bajo presión, que al ser humano no le gusta estar bajo presión, pero cuando el corazón está bajo presión, lo que hay adentro sale. El corazón sincero no es el que suena bonito, es el que dice la verdad cuando se siente acorralado. Hay gente que cuando están acorralados lo que hacen es que procuran mentir. Pero el corazón, ¿verdad?, humilde, o el corazón sincero, cuando está acorralado, dice la verdad. Fallé, lo hice mal, perdóname. Y esto fue lo que pasó. Salmo capítulo 51, versículo 6 dice, pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. ¿Desde cuándo Dios quiere honradez? Qué cosa que Dios le exige honradez al ser humano desde que está donde en el vientre. Wow. Wow. Proverbios 12:22 dice, el Señor detesta los labios mentirosos, pero dice ahí, pero se deleita en los que dicen la verdad. Pero dice Efesios 4:25. Así que dejen de decir mentira, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Significa que cuando nosotros le mentimos a nuestro hermano, nos estamos mintiendo ¿a quién? A nosotros mismos. El arrepentimiento verdadero siempre trae fruto, el que es verdadero. ¿Qué pasó con José? 3 días en la cárcel, 3 días sin control, 3 días sin explicación con los hermanos. Cuando los hermanos estaban presos, ¿cómo estaban? Presos, sin control y sin explicación, porque él no les dijo nada. Ahí sale el fruto de arrepentimiento. Y eso fue lo que pasó con los hermanos de José. Él los presionó, porque los confrontó. ¿Por qué? Porque él quería probar su corazón, si los corazones de ellos eran sinceros y no eran los corazones que los entregaron a los amalequitas. Esto nos pasa por lo que hicimos con José. Ellos empiezan ¿a qué? A reconocer. Significa que ya habían madurado. Segundo, habían aprendido de sus errores. Esto nos pasa por lo que le hicimos con José. Ese es el primer reconocimiento genuino en toda la historia. El arrepentimiento no es decir perdón, es confesar, es asumir y cambiar. Apunte eso. Ese es el verdadero arrepentimiento. Es confesar, es asumir tu responsabilidad y cambiar. Si estas cosas no se dan en la persona, no hubo arrepentimiento, simplemente hubo remordimiento. El que nada debe, nada teme. El arrepentimiento sin cambio es solo remordimiento.
Donde hay humo, hay fuego. Y donde hay cambio, hay evidencia. Si no hay evidencia es porque nunca hubo cambio. Pero dice Mateo capítulo 3, versículo 8. Y el maestro decía, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Pero dice Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, ¿qué dice? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué dice ahí? Y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuándo viene la limpieza? ¿Cuándo viene la limpieza? Cuando confesamos nuestros pecados a Dios. Ahí está. Cuando confesamos nuestros pecados. José pone la prueba más estratégica. Tráigame a Benjamín. ¿Por qué Benjamín? Porque es otro hijo amado del padre y él sabe que papá no lo va a querer dejar ir. Si antes vendieron a uno, ¿cuidarían ahora al otro? Pregunta José. ¿Ves qué está haciendo José? Buscando cómo está el corazón de ellos. ¿Ve? Él quiere ver si el corazón de ellos sigue igual. Si antes vendieron a José, él quiere ver, ¿todavía cuidarán ahora al otro? ¿Lo cuidarán o no? ¿Qué van a hacer? Y ahí es que empieza el asunto. Eso es bien importante porque el arrepentimiento verdadero se prueba cuando te vuelves a enfrentar a lo mismo. Cuando tú te enfrentas a lo mismo en lo que fallaste en el pasado, ahí es que empieza el asunto. El arrepentimiento verdadero se prueba cuando vuelves a enfrentarte al mismo o a lo mismo y esta vez eliges diferente. No lo voy a hacer. Ahí es que tú sabes que te arrepentiste. Pero mientras sigas haciendo lo que hiciste en el pasado, todavía no ha venido el verdadero arrepentimiento. Acuérdense que el arrepentimiento el verdadero arrepentimiento no es algo que se siente. Es algo que se camina en fe, aunque no lo sienta. El cambio real no se ve en promesa, se ve en decisiones. Santiago capítulo 2, versículo 17 dice, así también la fe, si no tiene obra, está muerta en sí misma. Lo dice Lucas 19, del 8 al 9. Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Yeshua le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Proverbios 20, 27. Lámpara del eterno Dios es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo profundo del corazón. La restauración requiere verdad, no apariencia. Por eso es que Zaqueo, ¿qué hace? Yo no solamente he pedido perdón, ¿yo qué hice? Restituí. Lo pagué doble. Todo lo que he hecho lo he pagado doble, triple. Para que tú veas que Zaqueo operaba en un espíritu de restitución. Estaba cumpliendo la ley, porque la ley dice que hay que restituir. ¿Ves? Y cuando eso sucede, ¿qué dice Yeshua? Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué ha venido la salvación? Por cuanto él también es el hijo de Abraham. Si él era hijo de Abraham, un hijo de Abraham es aquel que cumple la instrucción de Dios. Y Zaqueo, judío, estaba allí cumpliendo la instrucción de Dios, estaba restituyendo, estaba cumpliendo la ley de Dios. Eso es ley de Dios. Eso es instrucción de Dios. La restauración requiere verdad, no apariencia. José pudo haber dicho, yo soy José, pero antes necesitaba ver un corazón transformado. Las relaciones no se restauran con maquillaje espiritual, se restauran con verdad y responsabilidad. Una vez fulano dijo, pastor, yo quiero restaurar mi matrimonio,
pero que no me revisen el teléfono. El pastor le respondió, hijo, tú quieres restaurar, pero no quieres ser transparente. Sin verdad, oiga bien, no hay restauración. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En otras palabras, de Dios no nos podemos, de Rey Eterno no nos podemos esconder. Génesis capítulo 42 del 21 al 24 dice, y decían uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Qué interesante porque ellos nunca se olvidaron de esa escena. Ellos nunca se olvidaron de esa escena. Y mira cómo ellos dicen, pues vimos. O sea que todo este tiempo hasta ahora, esto le ha trabajado en el cerebro, le ha trabajado. Por eso uno tiene que tener cuidado de lo que uno hace en la vida, porque sabe que a veces las malas decisiones que tomamos en la vida nos persiguen toda la vida. Dice, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia, ¿ves? Que ellos se sienten todavía culpables y ellos piensan que esto le está pasando por lo que ellos hicieron. Pues eso es muestra de que ellos hicieron lo que se hicieron, pero vivieron arrepentidos toda su vida, porque ellos sabían que lo que hicieron fue mal y sabe que eso lo estuvo calcomiendo toda la vida. Por eso es que uno tiene que hacer las cosas correctas en esta vida, porque sabe que cuando hacemos las cosas mal o con un corazón o un mal corazón, eso nos sigue toda la vida. Yeah. So, dice, entonces Rubén le respondió diciendo, mira lo que dice Rubén, no hablé yo y dije, no pequé contra el joven y no escuchasteis. Porque se acuerdan que Rubén había dicho, no hagan esto, pero ¿qué hace Rubén? Rubén se va y cuando vuelve ya lo habían vendido. Pero Rubén era el mayor, era el primogénito. Se supone que el primogénito es el que cuide, ¿verdad? Proteja, traiga orden. Pero Rubén era un desordenado, porque Rubén hasta ¿qué hizo? Hasta se acostó con una de las mujeres de su país. Entonces ahora, en este tiempo, quería ser el más honesto, pero ¿sabes qué? Él había perdido el respeto de sus hermanos. Porque cuando en estos entonces lo que el mayor decía era bien importante para los hermanos, era como si lo dijera el país. Pero aquí vemos que Rubén no tenía el respeto de sus hermanos, lo había perdido. ¿Por qué? Bueno, porque en la forma en que se había comportado. Entonces dice, no pequéis contra los jóvenes y no escuchasteis. Y dice, he aquí también se nos demanda su sangre. Pero no lo habían matado, pero se le demandaba que su sangre, porque ellos los daban por muerto. Y decían, este tiene que haber muerto. Dice, pero ellos no sabían que los entendía José. O sea, que mientras ellos están hablando, José está escuchando como ellos están diciendo. Y entendía José, dice, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló. Y tomó de entre ellos a Simeón, porque este orinaba mucho, y los aprisionó a vista de ellos. Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia, decía Rubén. Los hermanos recuerdan el pecado de haber vendido a José. Rubén les recuerda que él había advertido no pecar contra el muchacho. José escucha y llora en secreto, mostrando que aún ama a su familia. Él todavía ama a sus hermanos. Mira, qué interesante, porque mira lo que le hicieron sus hermanos y él todavía los ama. Son un hermano, ¿verdad? Nunca debe dejar de amar al otro. Dice, el arrepentimiento genuino comienza cuando la conciencia se despierta. Cuando el espíritu del hombre cuando el espíritu del hombre, esa lámpara del Rey Eterno, vuelve a encenderse, empieza a ver lo que antes ignoraban. Y esto es lo que están viendo ellos ahora. Lo que ellos antes ignoraban cuando entregaron a José, o ahora, frente a José, sin saber que es él, ahora están ¿qué? Despertando.
El arrepentimiento no es solo sentir culpa, es abrir los ojos. A veces la prueba son el eco del pasado que el rey usa para sanarnos. Era interesante porque hay un versículo que a mí me gusta mucho, que es que todo obra para bien para aquellos conforme a su propósito son llamados. Y aquí estamos viendo que aún todo esto que estos hombres hicieron, Dios lo está utilizando para bien, y a la misma vez ahora en este mismo instante lo está usando para sanarlos a ellos. Eso es interesante porque Dios lo está usando no para condenarnos, sino para formarnos. Todo este proceso de los hermanos, lo que ha hecho en sus vidas es formarlos. Ya vemos que ellos no suenan como aquellos muchachos que entregaron a José. Ellos han madurado. Vemos que en este caminar han sido formados. Así mismo Dios, ¿qué hace? Usa nuestro pasado no para destruirnos, sino para purificarnos. Usa nuestro pasado no para humillarnos, sino para ¿qué? Para restaurarnos. Y esto es algo que José está mirando. El que no aprende del pasado, ¿qué pasa? Lo repite, pero el que lo entrega al rey lo supera. Pero dice Salmo, bueno, solo puse un extracto de aquí, pero Salmo 139 del 23 al 24 dice: el rey del universo examina lo profundo del corazón. ¿Para qué? Dice ahí, para guiarnos por el camino eterno. No, él no quiere hacernos daño. Él la busca y ¿qué hace? Te lleva al camino eterno. Primera de Pedro 1:7 dice: las pruebas revelan la autenticidad de la fe. En Hebreos 4:13 dice: nada está oculto delante del rey. Dice: él revela para sanar, no para avergonzar. Recuerda que Dios no es como el ser humano. Santiago 2:17 dice: una fe despierta produce frutos visibles. Y en Lucas 19 del 8 al 9, cuando la conciencia de Zaqueo despertó, produjo obras de arrepentimiento. Las pruebas a veces son el eco del ayer, que el rey usa para pulirnos hoy, para que caminemos mañana con un corazón más alineado a su voluntad. Cuando la conciencia despierta, algo cambia. Lo que antes justificabas, ahora lo lamentas. Es decir, ellos se justificaron antes y ahora lo están ¿qué? Se están lamentando. Lo que antes ignorabas, ahora te pesa. Eso es la madurez. Lo que antes tú tomabas liviano, ahora tú le estás dando importancia. Lo que antes era normal, eso nos pasa a todos, ahora te incomoda. Por eso es que a veces uno va a fiestas del mundo o cumpleaños y cosas como esas, y aunque tú estás allí compartiendo y realmente, pero cuando empieza a ver el ambiente te incomoda. Empiezan a hacer cosas que tú hacías antes y ahora te incomoda. ¿Ves? Eso pasa en la vida del reino. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento no comienza con lágrimas, comienza con claridad. El Rey del Universo permite pruebas que tocan puntos sensibles de nuestra historia, porque ahí está la raíz que Él quiere sanar. Si no sanamos la raíz, el palo nunca será saludable. La vida repite el examen hasta que aprenda la lección. La vida te va a seguir, ¿verdad?, repitiendo. Pero en el reino el maestro te acompaña en cada examen. Eso es lo diferente de estar en el mundo y estar en el reino. Génesis 42 del 25 al 28 dice: después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolos en su saco, y le diese comida para el camino. Y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron un trigo sobre su asno y fueron de allí. Y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos de su saco para dar de comer a su asno, en el mesón vio su dinero que estaba en en la boca de su costar. Y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, se asustaron. Estaban asustados.
Entonces eso significa que ellos cogieron en serio lo que José dijo. Estaban, ¿sabes? Y espantados. O sea, ellos estaban, ay, ahora nos van a matar. Ya mismo llega el ejército por ahí a brincarnos encima. Ay, Dios mío. Y dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Le echaron la culpa a Dios. Qué tremendo son, ¿verdad? Le echaron la culpa a Dios. Ya vemos que todavía hay que trabajar. Han mejorado en ciertas cosas, pero todavía, eso nos pasa a todos, ¿verdad? Que todavía hemos mejorado un montón de cosas, pero todavía hay cosas que todavía se nos sale. Pero eso es la conducta humana. La gracia del Rey del Universo sorprende de más de lo que merecemos. Incluso cuando tenemos culpa. Su gracia no es un premio por buen comportamiento, es un regalo inmerecido. Y aquí estamos viendo exactamente eso. Vemos la gracia de Dios con estos hombres. Hemos visto la gracia de Dios con José, pero también estamos viendo la gracia de Dios con estos hermanos. Y claro, la gracia de Dios está sobre ellos. ¿Por qué? Bueno, porque ellos están alineados al propósito de Dios. Y todo aquel que está alineado al propósito de Dios, Dios toma lo malo y lo convierte en bueno. O sea, lo transforma para algo bueno. Su gracia no es un premio por buen comportamiento, es un regalo inmerecido. No llega cuando tenemos todo en orden. La gracia no llega cuando todo está en orden. De hecho, casi siempre llega cuando está todo desordenado o malo. Sino cuando reconocemos que sin Él no podemos. Donde termina mi fuerza, ahí empieza su gracia. Romanos 5:20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Efesios 2, del 8 al 9, la salvación es por gracia y no por obra. Tito 2:11, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Salmo 103:10, no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. La gracia del Rey no busca excusa, busca corazones rendidos. La culpa nos recuerda quiénes somos, pero la gracia nos recuerda quién es Él. Eso es lo que hace la gracia sobre nuestra vida. La culpa nos baja la cabeza, pero la gracia nos levanta los ojos hacia el Rey. Es interesante porque eso es lo que hace la gracia en nosotros, que nos vuelve a Él. ¿Ves? Cuando nosotros nos despegamos y hacemos lo que no debemos hacer, ahí vemos la gracia de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque ¿qué hace Dios? Dios no te quiere matar. Lamentablemente la religión nos enseñó eso. Acuérdate que la religión nos enseñó que Dios es un Dios malo. Pero es por eso que Yeshua vino, porque Yeshua vino a presentarnos a Dios como Padre. Y aunque el pueblo de Israel conocía a Dios como Padre, pero no lo veía como Padre, lo veía como tirano. Aquí vemos que Dios derrama su gracia sobre nosotros, nos ve como hijos. La culpa dice, fallaste. Eso es lo que hace la culpa. De hecho, la culpa, por eso es que mucha gente entra en depresión, porque la culpa los hace escanto. La culpa dice, fallaste, pero la gracia dice, ven, te restauro. Por eso nosotros tenemos que arraigarnos de la gracia de Dios, porque si no, nosotros mismos nos destruimos por causa de lo que hemos hecho. Si fuera por mérito, nadie califica, pero es por gracia y ahí entra hasta el más torcido. En el reino, la gracia no se da por punto, se da por amor. Y cuando la gracia llega, no solo cubre la culpa, la transforma en testimonio. Vaya conmigo ahí, 42, 29 al 38. Y venidos a Jacob, su padre, en tierra de Canaán, le contaron todo lo que le habían acontecido, diciendo, aquel varón, el Señor de la tierra, dice, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra. Y nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías, somos 12 hermanos. Es interesante porque ellos cuentan a José. ¿Por qué? Porque ahí vemos que ellos todavía no saben, no están seguros si José está muerto. Hay algo que le dice que sí, porque ahorita dio la sangre, pero hay un presentimiento que
puede que esté vivo, porque nosotros no lo vimos, nosotros lo vimos salir vivo, no lo vimos salir muerto. Hijos de nuestro Padre, uno no parece, ¿ves? Uno no parece, y el menor está hoy con nuestro Padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad y traedme a vuestro hermano el menor. Pero que yo sepa que no soy espía, sino hombres honrados. Así os daré a vuestros hermanos y negociaréis en la tierra. Aconteció que vaciando ellos su saco, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob le dijo: me habéis privado de mi hijo. José no parece, y Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. ¿Qué está haciendo Jacob? Se está culpando, ¿ves? Se está echando la culpa. Se está haciendo responsable de todo lo que está pasando. y realmente Jacob, el responsable es Jacob. Y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros. Se lo dijo el menos que se lo tenía que decir. El menos que debería decirle a Jacob: papi, déjame llevar, era a Rubén. Él no iba a oír a Rubén. Dice: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Sabemos que Jacob todavía sufre a su hijo. Jacob, su padre, le dijo: me habéis privado de mi hijo, no descenderá mi hijo con vosotros. Los hermanos cuentan lo que ocurrió y Jacob se niega a enviar a Benjamín, aún dominado por el miedo. Y es algo que hemos visto siempre de Jacob. Jacob siempre está lleno de miedo. Jacob siempre ha tenido miedo. Ha sido un tipo temeroso. Oye, pero a la misma vez toma malas decisiones. El temor puede impedir avanzar hacia la reconciliación que el rey desea. El miedo levanta muros. La gracia los derriba. El temor paraliza, pero el Rey del Universo llama a caminar hacia la restauración. En 1 de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor. Dice: el perfecto amor echa fuera el temor. Isaías 41:10 dice: no temáis, porque yo estoy contigo. Acuérdense que si Dios es amor, significa que cuando tú tienes a Dios, tienes que amor. Y al tener amor o tener a Dios, entonces no debes temer. Salmo 34:4. Busqué al Eterno y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Cuando estamos en esa relación con Dios, con esa relación con el Rey Eterno, cuando estamos constantemente en intimidad con el Rey Eterno, el temor no nos controla ni nos asusta. Pero aquí vemos que cuando un ser humano no está en esa presencia, buscando la presencia constante de Dios, ¿cómo tú buscas la presencia de Dios? Conectándose con su palabra. En la religión nos enseñó: ora mucho, y tú entiendes. No. Cuando tú te conectas con la instrucción de Dios y caminas en el fruto, entonces tú estás en la presencia de Dios. Tú estás teniendo una relación con Dios. Por eso es que la relación con Dios es todos los días. Porque todos los días el pecado está ¿qué? Está presente. Cada vez que el pecado se presenta,
¿ok? O el deseo de desobedecer, y tú decides obedecer, tú estás en la presencia de Dios. Porque el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos dio capacidad, nos dio habilidad, y está que en nosotros para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. ¿Cómo tú sabes que está en la presencia de Dios? Bueno, porque cuando el pecado se presenta, o el deseo de pecar se presenta, y tú decides hacer lo correcto, entonces ¿dónde tú estás? Tú estás en el reino, tú estás en la presencia de Dios. Mateo, capítulo 5, versículo 23-24, el rey llama a reconciliarse antes de adorar. El temor es experto en inventar historias. Cuando la gente está en miedo, son creativos, empiezan a crear el miedo. ¿Y si me rechazan? ¿Y si no aceptan mi disculpa? ¿Y si me vuelvo a doler? No ha pasado nada, pero empiezan ¿qué? A crear, a hacer historia. Pero el Rey del Universo no nos guía hacia la reconciliación para herirnos, sino para sanarnos. Y hay gente que tiene problemas con, pasó esto, pero vamos a reconciliarnos. Y a veces eso se hace tan difícil para la persona de ir allá y buscar la reconciliación. Es tan difícil. ¿Y por qué es difícil? Bueno, porque es algo del espíritu, pero la carne no lo quiere. Pero cuando hacemos ese gesto de buscar la reconciliación, eso nos sana. Eso trae salud a nuestra mente, a nuestras emociones. El miedo nos da razones para no intentarlo, pero el Rey nos da valor para restaurarlo. Como dicen los viejos, el que no arriesga un paso, nunca llega al abrazo. La reconciliación es reino. La división es del viejo yo. El temor es una cárcel, pero el perdón es la llave que abre la puerta. El enemigo usa el miedo para mantenernos alejados. El Rey usa la verdad para acercarnos. El temor dice, quédate lejos. El Rey dice, ve y reconcíliate. La reconciliación es difícil porque la carne no quiere reconciliarse. Pero la reconciliación es presencia de Dios. Cuando tú haces esto de decir, me voy a reconciliar, y te reconcilia, tú estás en el espíritu. El problema es que la religión nos enseñó que estar en el espíritu es como estar en un éxtasis, ¿verdad? Y estar como que bajo una nube. Estar en el espíritu no tiene nada con eso. Eso es más espiritismo, porque realmente en el espiritismo y en todas estas culturas paganas, lo que buscan es eso, lo que buscan es un éxtasis, lo que buscan es estar en el olvido es todo eso es sincretismo, todo eso es de las religiones paganas. En el reino todo tiene que ver con consciente, estar consciente. Pero cuando tú ves a alguien que pierda la conciencia, eso no es del espíritu. Cuando tú ves en las religiones que le ponen la mano a la gente y caen y pierden la conciencia, eso no es del espíritu. Eso es espiritismo, eso es paganismo, eso es idolatría. En el espíritu Dios procura que tú estés como consciente. Pero a la gente le gusta el hipnotismo, a la gente le gusta todas estas cosas, perder la conciencia, entrar en un trance. La gente busca todas esas cosas, ¿ves? Y dicen que esas cosas son espirituales, ¿no? Esas cosas son emocionales, esas cosas son humanas. En el espíritu no, en el espíritu tú estás consciente. Si tú pierdes conciencia, no estás en el espíritu. Esa es la diferencia de estar en el reino y estar en una religión. El temor dice quédate lejos, el Rey dice ve y reconcíliate. Ve todo lo que le cuesta a la carne hacer, que trae orden en la vida del ser humano, todo eso es caminar en el espíritu. Cuando el temor gobierna, el corazón se cierra. El temor es caminar en la carne.
Cuando el rey gobierna, el corazón se acerca. Vamos a arreglar esto. Conclusión. El rey eterno usa las crisis para cumplir su plan. Eso es lo que estamos viendo ahora. Puede ir a Romanos 8:28. El arrepentimiento comienza cuando enfrentamos lo que hicimos. Puede ir a Salmo 51, de 3 al 4. La gracia divina actúa incluso cuando no la entendemos. Romanos 2:4. El perdón requiere prueba, pero también compasión. Mateo 18:33. Y el propósito del rey es restaurar familias, no destruirlas. José tenía la oportunidad de vengarse y desquitarse de sus hermanos. Él lo que tenía era que decir una palabra: mátenlo. Y los mataban allí mismo. Pero ¿sabes qué? José era un hombre de familia. El reino de los cielos se trata todo de familia. El reino de los cielos, la gente ha confundido lo que es el reino de los cielos. Pero el reino de los cielos es tú tener una familia unida, en paz, que camina en el fruto del Espíritu, que se aleja del fruto de la carne, que camina la instrucción de Dios. Eso es reino. Cuando eso se da en la casa, eso es reino de Dios. Ese es el reino de los cielos. ¿Ve? Y eso, caminar en el reino, acuérdate que cuando dice caminar en el reino de los cielos, está hablando en el reino que es espiritual. ¿Ve? Eso es caminar en el Espíritu. Y eso es estar en la presencia de Dios. ¿Ve? Por eso cuando tú vas a una casa que hay paz, ¿cómo está esa gente? Está en la presencia de Dios. Si hay amor, si hay gozo, ¿está dónde? ¿Dónde está esa gente? En la presencia de Dios. Si hay dominio propio, ¿dónde está esa gente? Imagínate que todos en la casa se dé el fruto del Espíritu. Constantemente. Una casa vive ¿dónde? Entonces vive en la presencia de Dios. Imagínate que todos los que están en las congregaciones, todas las familias que están en las congregaciones, mantienen una vida en la presencia de Dios en su casa. ¿Qué sucedería si todo el mundo, toda la semana, caminando en la presencia de Dios, llega un Shabbat en esa presencia? ¿Por qué tú crees que tantas congregaciones, lo que se ve es chismes y peleas y contiendas dentro de las congregaciones? Bueno, porque van a la congregación o van al servicio a buscar la presencia de Dios, que es algo emocional, es un éxtasis, que me toque y me caiga. Lo que están buscando es todo eso. ¿Por qué están buscando todo eso? Bueno, porque toda la semana están con el diablo en vez de estar con Dios, en vez de estar en el espíritu, están en la carne, toda la semana peleando en las casas, haciendo lo que les da la gana. Entonces ahora quieren venir a la iglesia, ¿verdad? Como dicen ellos, ¿para qué? Para despojarse. Eso es lo que hacen, despojarse. Ellos quieren despojarse. Y todos esos son términos ¿de qué? De espiritistas. Para que tú veas que las congregaciones son todas unas espiritistas. Por eso es que la gente no conoce lo que es el reino de Dios. La gente conoce religión, pero no conoce, no conoce el reino de Dios. En el reino de Dios, estar en la presencia es estar en el fruto, caminar constantemente el fruto. El fruto del Espíritu tiene todo que ver con hacer, no tiene nada que ver con sentir o emociones. El Espíritu tiene nada que ver con sentir o emociones. En el reino de los cielos, tú primero haces, caminas y después sientes. En la religión, tú tienes que sentir para entonces hacer. Por eso es que cuando vienen y son tocados y le dan una palabra y le ponen las manos, salen ¿cómo? ¿Cómo salen? Salen contentos, salen felices y quieren hacer bien. ¿Por qué? Bueno, porque sus emociones están tocadas. Y están motivados. Pero ¿qué pasa? El problema de la emoción es que así como llega, se va. Entonces ya el otro día, ya tú estás contento, estás feliz, estás de esto, hasta que alguien te canta una mala crianza o alguien te dice algo que tú no te gusta y ya tú quisiste. Perdiste la emoción, ya no hay emoción, porque ahora gobierna ¿cuál?
Ahora gobierna otra emoción. La emoción que te dijeron, que te insultaron. Esa emoción es la que ahora está operando en ti, porque alguien hizo eso. Pero no es malo sentir esa emoción. No pensemos que es pecado ahora, ay, me siento así, me siento ofendido, es malo. No, porque nosotros somos seres humanos, sentimos y padecemos. El éxito está cuando, aunque te sientas como te sientas, aunque te hagan sentido como te hicieron sentir, aún así tú decides tener que dominio propio y no vas a permitir que lo que te hicieron ahora afecte tu caminar. A lo mejor tus emociones fueron tocadas, eso es normal, nos va a tocar. Somos seres humanos. ¿A quién le gusta que le digan estúpido, becerro, zángano? ¿A quién le gusta? A nadie le gusta que le digan eso. A todo el mundo le gusta que le hablen bonito. Pero ¿sabes qué? El mero hecho de que alguien haya aludido a tus emociones, a tu mente y te esté afectando, pero tú ahora ¿qué haces? Yo voy a caminar en la presencia de Dios. Yo decido no permitir que esto que me están diciendo que me ha herido, me ha hecho sentir mal, no va a cambiar mi caminar en Él. Yo voy a continuar caminando en su presencia, en el fruto del Espíritu, y voy a hacer lo correcto. Eso fue exactamente lo que hizo José. Eso fue exactamente lo que hizo José. José, cuando vio a sus hermanos, él decidió. Acuérdate que José tenía el Espíritu de Dios. ¿Cómo tú sabes? ¿Qué dijo Faraón? Faraón dijo, Faraón dijo, tiene que el Espíritu de Dios. Y José caminaba exactamente como lo que tenía el Espíritu de Dios. Él caminó en dominio propio. ¿Qué pasaba con José? Cuando él oía a los hermanos, ¿qué él hacía? Lloraba. ¿Por qué? Porque se acordó lo que pasaba. O sea, sus emociones fueron tocadas. ¿Me entiendes? Pero eso no afectó ¿qué? No afectó su caminar. Al contrario, aunque sus emociones fueran tocadas, él dijo, yo voy a hacer lo correcto. Y eso es lo que vamos a ver en el próximo capítulo de Código de Vida, aquí en Los 70. Amén. Vamos a orar de pie. Y a los que nos ven por Código de Vida, siga disfrutando con nosotros y shalom. Hasta la próxima.